Mucho se habla de reinventarse, vos por ahí perdiste tu trabajo, estás sin trabajo, la tasa de desempleo ha crecido muchísimo aquí en nuestro país, se habla de que unas 300.000 personas están sin trabajo hoy día dentro de nuestro país, unas 90.000 del sector formal ya fueron a solicitar el subsidio de IPS, ese subsidio medio salario que brindaba IPS, que ya había adelantado este instituto de que no tenía más plata para pagar a más gente. Esto preocupa y mucho, pero vamos a hablar con un especialista, está con nosotros Sebastián Cacasu, él es coaching ontológico para hablar cómo reinventarnos. Voy a presentarlo a él porque es una personalidad muy importante, su currículo era como 3 hojas por ahí, pero voy a resumir algunos por lo menos. Él es como director general de KenMake Coaching para Paraguay, Argentina y Perú, tiene un máster en Londres, aparte es mención de honor en la embajada japonesa. Y tantos otros títulos y cargos. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme acá. Un honor poder participar con ustedes hoy. Bienvenido. Y muchas gracias. Bueno, acá lo vamos a hacer lo paraguayito. Voy a estar acá en Paraguay, ya entendés, ya sabés cómo es acá nuestra cultura. Va el AGIC ontológico. Ontológico tiene mucho que ver con el ser, ¿sí? Viene de la filosofía, acerca del ser que se pregunta por el ser. Y cuando hablamos de coaching ontológico hablamos de tener esta conversación poderosa en la cual la persona puede encontrarse a sí mismo y encontrar sus propias respuestas. Hoy famoso hay tips por todos lados, herramientas, un montón de cuestiones, pero realmente lo importante en cada uno es preguntarse qué es lo que quiero, cuál es mi propósito en esta vida, para qué estoy acá, y la única respuesta verdadera es la respuesta que tiene la propia persona, pues nadie es más experto en su vida que él mismo. Esto se aplica mucho a empresas, a trabajos, también incluso a aquellos que a empleados y eso. Yo creo que en Paraguay, del otro lado, deben algunos tener esta inquietud de qué quiero para mi vida, pero muchos deben saber qué quieren para su vida y no tener eso que quieren para su vida. Por ejemplo, un trabajo digno, trabajar de aquello por lo menos que estaban haciendo antes de la pandemia. ¿Cuál es la primera partida para cambiar esa realidad? Totalmente. Yo siempre hago esta analogía de que las empresas hoy son un barco que está lleno de agujeros, ¿no? Este COVID-19 ha hecho que se generen muchos agujeros dentro del barco y está entrando el agua por todos lados. Y a veces hay que redistribuir las tareas para empezar a tapar los agujeros, porque en definitiva, si empieza a entrar agua por algún lado, el barco se va a hundir con toda la gente adentro, ¿no? Lamentablemente, mucha gente ha sido expulsada del barco y se han quedado sin empleo, y hoy muchas empresas están pensando en cómo hacerlo o lo han hecho apresuradamente sin tener realmente el pienso necesario para hacerlo de la mejor manera. Y nosotros estamos con Capital Humano en un programa que estamos haciendo totalmente de corazón para que las personas que se han quedado sin trabajo puedan reinventarse, puedan encontrar herramientas para presentarse nuevamente en una entrevista laboral, hoy en un video currículum que es sumamente necesario, en una entrevista hoy virtual que antes eran presenciales, hoy son virtuales, y estamos apoyando mucho a estas personas. De hecho, hicimos el segundo entrenamiento que empezamos esta semana, y en un día había 1.200 personas inscriptas. Wow. ¿No? ¿De qué estás hablando y dónde están realizando esta capacitación y cómo la gente puede participar? La estamos realizando gracias al apoyo de la UCOM, ¿sí? De Capital Humano, de BDO, de KenMake. Hemos unido una serie de empresas y ONGs, Aldeas Infantiles SOS también nos auspicia, y lo estamos haciendo gratuitamente. Ahora estamos en el segundo entrenamiento. Supongo que la semana que viene vamos a lanzar de vuelta para que la gente se anote y participe. Ya la UCOM nos confirmó para poder hacerlo de vuelta en 2 semanas. Así que ahí invitamos a toda la gente a participar, ¿no? Que se han quedado sin trabajo y que necesitan realmente herramientas hoy para poder presentarse una entrevista de vuelta. Pues mucha gente de la que se quedó sin trabajo tenía muchos años de antigüedad. Exacto. Y tienen que aprender a rearmar el currículum. Hoy sí, las herramientas son nuevas. Tienen que aprender a hacer un video currículum que no es tan fácil. Sebastián, también otra realidad que tenemos es que mucha gente no se anima a salir de casa hoy en día, justamente porque estamos en medio de una pandemia. La gente tiene un poco de temor, quiere respetar, pero está como que con esas ganas de encontrar un trabajo, encontrar alguna forma de continuar con su vida. ¿Qué podrías recomendar así de alguna manera generalizada, algún tip o alguna actitud que puedas decirle a nuestra teleaudiencia aquí en Ensiestados, que perdió su trabajo, que se sienten perdidos, que no saben cómo levantarse?
¿qué pueden hacer? ¿Cómo arrancar a cambiar esa actitud? Totalmente. Mira, lo primero es empezar a manejar las emociones, ¿no? Gestionarlas de la manera adecuada. Porque cuando uno pierde el trabajo, lo primero que surge es la ira, ¿sí? O el enojo, porque es una situación injusta. Nadie realmente se esperaba esto y menos quedarse sin trabajo en este momento. Así nosotros primero lo que hacemos es darle algunas herramientas para que manejen las emociones. Después les planteamos la realidad, ¿no? Ayer me tocó el módulo a mí de reorganizate financieramente, en donde les planteamos, fíjense que trabajo en un mes, 2 meses, 3 meses quizás no consigan, plantéense un escenario de guerra de acá a 6 meses. Y empiecen a buscar dentro de sí, de las habilidades que tienen en su casa, en su familia, qué pueden hacer para lograr, ¿sí? Subsanar esta situación. Lo primero, ordena tu casa, fíjate todo lo que tenés, que te sobra, que podés vender en Clasipar o en estas páginas, para que empiecen a generar un sustento. Y hay algo en Paraguay que es muy particular, que a la gente no le gusta vender, ¿sí? O venderse. Y unos tips que les damos también tienen que ver con las ventas, ¿no? Porque uno cuando va a una entrevista de trabajo tiene que venderse. Y ahí hay que manejar las emociones, hay que saber cómo venderse de la manera adecuada, de qué manera presentarse, por más que hoy sea video entrevista, ¿sí? Hay que estar bien vestido, aunque sea de la cintura para arriba, ¿no? Y plantear este tipo de herramientas que son muy útiles, ¿no? Sí, Nelson. Consultarle sobre lo último que ibas desarrollando, y la consulta la guía un poco por el paraguayo en sí. ¿Cómo uno ve al paraguayo en este escenario, donde hablas de autovenderse, de poder desprenderse de muchas cosas, teniendo en cuenta tu experiencia en otros países? ¿Cuál es la diferencia principal o la mayor debilidad que uno ve en el paraguayo en relación al argentino, peruano o a otra persona a la hora de tener que reinventarse o dar ese paso al frente para cambiar todo? Totalmente. Mira, acá en Paraguay pasa esto que decía antes, ¿no? Cuesta mucho ser un vendedor. De hecho, de los puestos laborales que más se piden y que más rotación hay es en el tema ventas, a diferencia de quizás Argentina, ¿no? Argentina es un país vendedor nato cada uno y los que conocemos a los argentinos sabemos que es así. Pero en ese tema también hay que primero trabajar mucho, porque venderse no está mal, y quizás hay un concepto erróneo ahí a la hora de pensar de que el vendedor es alguien que no tiene más capacidad que para ser un vendedor, sino que tiene que entregar un producto, tiene que hablar de las bondades de este producto o servicio, y que cada uno tiene que ir desarrollando, porque hoy las redes sociales mandan, ¿no? Y saber vender productos en redes sociales es lo que no solamente está de moda, sino que ya se instaló y que va a durar mucho tiempo, porque la realidad es esa, la gente no va a querer salir a comprar. Hoy estaba hablando con alguien ayer que me decía, hoy la gente un delivery lo paga sin problema, ¿no? Y un delivery de 15.000, 20.000, 25.000, no tienen problema en pagarlo, porque prefieren eso a arriesgarse a salir a la calle, ir a un negocio, ir a un comercio. Seguramente ustedes, hablando y entrevistando a un montón de paraguayos, tienen bastante estudiado o una estadística. ¿Cuáles son las 3 características más que representan un obstáculo para el paraguayo? Y si varía entre un paraguayo y una paraguaya. Sabemos que aquí las mujeres son más audaces a diferencia de los hombres. Las mujeres son mucho más audaces, son mucho más por lo menos nuestros cursos de coaching y de desarrollo y de habilidades, 70% son mujeres, ¿sí? 30% son hombres. Y la mujer es más embarete, ¿no? Como le dicen acá, que realmente tienen mucha fuerza. Y los hombres son más, no están entrando tanto en el tema personal, en analizarse, en las emociones. Todavía hay como una figura muy rígida que no permite generar como el diálogo y la comunicación. Y nosotros muchas veces en las empresas nos llaman para decir, bueno, tenemos un problema de comunicación. Y yo siempre les pregunto, ¿quién es comunicación? Pues lo echamos y ya solucionamos el problema. Pero en realidad el gran problema que hay es las personas no saben comunicarse, ¿sí? Y a la hora de comunicarse, y en este momento en particular, los liderazgos dentro de las organizaciones tienen que ser distintos. Hoy el modelo más firme, ¿sí?, de liderazgo no puede ser entendido de esta manera, porque hoy necesitamos un modelo de liderazgo que sea más contemplativo, de una escucha más empática. Y en las organizaciones que estamos trabajando en abrir la escucha a todos los colaboradores son las que realmente hoy están sabiendo capear la crisis,
porque encontraron que en sus colaboradores hay muchísimas ideas de mejora, de qué podemos hacer, cómo podemos llegar mejor al cliente, qué otros servicios podemos ofrecer, y realmente son las que van a terminar saliendo a flote, ¿no? Sebastián, más allá de la actitud también que uno pueda cambiar y que pueda ponerle a toda la situación del desempleo y absolutamente toda la dificultad en la cual nos encontramos viviendo en el día a día hoy en nuestras vidas, ¿vos qué sectores ves como mejores targets para que la gente diga, bueno, estoy sin trabajo, voy a apuntar ahí, voy a tratar de conseguirme un empleo acá? ¿Cuáles son esos sectores de mayor demanda actualmente? Y depende, a ver, los laboratorios les está yendo bastante bien, todo lo que tiene que ver con supermercados, todo lo que tiene que ver con banca en algún momento va a reflotarse. Todos los sectores en definitiva se van a reflotar en algún momento. Pero el tema no es tanto, no vamos a volver al trabajo como lo conocíamos antes del COVID. Y hay que empezar a desarrollar nuevas habilidades. Una tiene que ver con cómo teletrabajamos, porque la comunicación ahora es totalmente distinta. Hay un informe del Instituto ADECO que marca 12 puntos sobre cómo va a ser el escenario del trabajo post-COVID, y muchas de las cosas que marcan es personas que sean resilientes, que sepan manejar las emociones, que sepan comunicarse con sus equipos. Hoy lo que vemos a nivel empresas es que los líderes hoy se sienten más cerca, pero que ha mejorado mucho el tema de la eficiencia en el trabajo. ¿Sí? Hoy la gente trabaja mejor, hace las cosas más rápido, está en su casa, pierde menos tiempo básicamente porque no tiene que viajar tanto, pero realmente sí la lejanía con los líderes hoy se nota más que nunca, ¿no? Al comienzo de esta pandemia, siempre hablamos que el primero que se vio afectado es el independiente, es el que trabaja por sí mismo y el que genera su trabajo. Sin embargo, hoy yo no sé si esto es contrario a lo que ustedes conocen, por lo menos, me da la sensación que son esos independientes que hoy tienen más herramientas para generar ingresos que aquellos dependientes. Porque aquí estamos hablando siempre de un trabajo de dependencia, de depender de una empresa, que esa empresa te emplee y te brinde ese salario, ese sustento. Pero también está la posibilidad de que uno sea independiente y generarse uno mismo ese ingreso. Totalmente, mira, y dentro del escenario post-COVID se va a trabajar mucho con independientes, porque no va a haber esta relación de dependencia, no va a volver como tal. Sí, lo que se puede trabajar es por proyectos, por resultados, y que la gente que antes tenía un trabajo en relación de dependencia empiece a facturar por objetivos, ¿sí? Lo cual es una conveniencia para las dos partes, tanto para el empresario, que puede contratar por periodos cortos y que puede ver que realmente el fruto de su trabajo es el resultado que trae el colaborador, y empezar a tener una organización mucho más flexible. Estoy trabajando con una empresa que hablamos sobre el bienestar organizacional, ¿no? Y hoy realmente el planteamiento del bienestar es cómo definimos bienestar en un escenario en el cual la gente ya adopta el teletrabajo, y hay una encuesta que hizo una empresa, solamente el 18% de la gente quiere volver a la oficina. ¿Sí? El otro 82% se quiere quedar en su casa porque tiene otras comodidades, evidentemente. Pero también está el tema de cómo consideramos bienestar en función de compartir con tus compañeros, estar ahí en una charla informal, conocer más al otro. Tienen un montón de componentes que hay que empezar a reestudiar y reinventar otra vez en este escenario. Además, ser independiente también tiene su riesgo de que dependés de vos. Nelson. Hablabas mucho de liderazgo. ¿Usted considera un fuerte en nuestro país esa característica? ¿Encontrar líderes, o es un país más bien de jefes? Es un país más de jefes, pero estamos cambiando de a poco el concepto, porque el jefe, como lo entendemos, autoritario, ya hoy no puede tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque antes el jefe autoritario tenía a la gente al lado que podía ver si trabajaba o no. Hoy, en un escenario de teletrabajo, ¿cómo haces para controlar eso? ¿Cómo sabes si realmente están trabajando o no? Y sí tenemos que empezar a avanzar en un escenario donde el trabajo sea por objetivos, empezar a marcar cuadros de resultados donde cada uno ve su propia eficiencia, donde podemos compartir con el otro cómo estamos trabajando, y evidentemente el estilo de liderazgo tiene que cambiar. El líder en tiempos de crisis es un líder que tiene muchísima llegada a pesar de la distancia. Y cómo empoderar a alguien, ¿sí? Por un WhatsApp o por algo por el estilo, también tenemos que empezar a entender cuáles son las reglas de la nueva comunicación.
¿Qué debe saber la gente del otro lado que pueda llegar a decir, bueno, me decido, voy a emprender, voy a hacer algo diferente, ya no puedo volver a mi trabajo, ya nadie está contratando y voy a emprender? ¿Qué necesita un emprendedor para tener éxito? Mira, yo siempre cuento mi experiencia que cuando dejé la dependencia y ser independiente, realmente me senté delante de la computadora y estuve un mes sin saber qué hacer, ¿no? Y Sucede, ¿verdad? Sucede mucho. Y la verdad es, hay que canalizar toda la experiencia que tenemos en el trabajo dependiente, pero ahora es qué habilidades y herramientas tenemos para la venta, para llegarle a la gente, para pensar en el cliente. Y siempre traigo el ejemplo de cómo cambia el panorama mundial a través de la uberización, ¿no? Hoy tenemos estos conceptos de trabajo en los cuales, más allá de la tecnología, lo que sí se pone frente a frente es el trato con el cliente. En Occidente decimos que el cliente siempre tiene la razón o que el cliente es un rey. En Japón dicen que el cliente es Dios y lo tratan realmente como a Dios. ¿Pero por qué? Porque si el cliente fuera el rey, con el rey no podés hablar nunca. En cambio, con Dios sí podés conversar. Y le podés preguntar si está bien, qué cosas más necesita, cómo podemos mejorar el servicio. Y en el escenario que tenemos ahora vamos a tener mucha gente independiente compitiendo por los mismos productos y servicios. ¿Quiénes van a quedar realmente? Los que sepan llegar mejor a su cliente, tratarlo mejor, agregarle valor, agregarle cosas que el cliente necesita hoy. Porque ante la gran demanda que hay, ¿sí? O la gran oferta que hay, la demanda va a ir por quien los trate mejor. Interesantísimo. Bueno, ahora para resumir algunas cositas, es que cambia el modo de empleo, va a ser un modo de empleo a corto plazo, seguramente contrataciones cortas para determinados trabajos. Aquellos tienen que revisar cuál habilidades tiene, tomarse el tiempo también y tratar de dar lo mejor de uno, ¿verdad? Esto es algo muy básico, por supuesto, no de académicos como vos, ni que tiene máster en el Reino Unido, pero siempre hacemos el chiste aquí en ese estado de que está difícil tu situación, hendila en la situación, entonces mírale siempre al que le va peor para bendecirte a vos mismo diciendo la verdad que no me va tan mal. La verdad que la región, la Argentina está cada vez peor, lamentablemente, para los hermanos argentinos, a quienes queremos, por lo menos yo en particular, porque trabajé muchos años allá. Brasil está también en una situación crítica. Paraguay, dentro de esta crisis, está en un mejor momento. ¿Qué tienen ustedes proyectado para Paraguay en el futuro y en su recuperación económica? Hay muchos proyectos que estamos trabajando, uno que dentro de poco lo vamos a empezar a avanzar, pero que tiene que ver con cuáles son las cosas que Paraguay no ha explotado todavía. ¿Sí? Por ejemplo, Paraguay tiene muchísima minería y hasta ahora hay pocos incentivos o iniciativas en ese sentido. Lo que también estamos pensando es cómo podemos colaborar para que realmente Paraguay empiece a trabajar todos los temas de educación. ¿Sí? Hoy Paraguay tiene muchísimas ventajas a nivel competitivo, no solamente en esto de la pandemia se está manejando muy bien, sino que tiene la energía a bajo costo, impuestos a bajo costo. Sí, los inversionistas lo que están viendo es que falta un poco de educación para poder instalar las empresas, ¿no? Así que ese es un punto que hay que trabajar muchísimo. Maravilloso, desde ya agradecerte por supuesto que hayas venido. ¿Dónde la gente puede contactar con la organización y con el emprendimiento que tienen ustedes, obviamente sin cobrar, esto es de manera gratuita? Y por supuesto alguna palabra que quieras dar a ese desesperado del otro lado que ahora se quedó sin trabajo. Genial. Nos pueden buscar tanto en las páginas de Capital Humano, de Kenmei Coaching y de BDO. Vamos a estar anunciando la semana que viene el próximo llamado al entrenamiento que va a ser gratuito para las personas que se han quedado sin trabajo. Tienen algunos requisitos, así que fíjense bien para completarlos todos. Y realmente mi mensaje es que estamos todos arriba de este barco que tiene estos agujeros y realmente, y en estos momentos estamos en cuarentena inteligente, ¿no? Si alguien se relaja y deja de tapar su agujerito, nos hundimos todos, así que la colaboración es lo más importante en estos momentos. Sebastián Cacasu, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros, bueno, disfrutamos muchísimo y además que esto nos viene bien y necesitamos empezar a replantearnos. No podemos seguir teniendo los mismos hábitos y teniendo, por supuesto, los mismos comportamientos porque el mundo cambió. Eso es algo que debemos aceptar. Nos vamos a una pausa y ya venimos.